grupo INCASI de la UDELAR sobre el análisis de los egresados universitarios. Pero ahora lo que voy a contar es una investigación que hemos terminado y que se acaba de publicar además el artículo y que tiene algunos elementos comunes. Empiezo con el itinerario de la exposición, un poco cómo voy a organizar la charla. Va a ser una charla ágil, voy a intentar no pasarme de aproximadamente, ¿cuánto hemos pensado? ¿Unos 40 minutos, una cosa así? Sandra, Pedro, ¿os parece bien? Sí, 30, vale. 40. Vale, muy bien. Bueno, voy a empezar hablando un poco de qué se sabe sobre el tema, qué estudios previos hay sobre el ámbito de la compatibilización de los estudiantes universitarios entre estudio y trabajo. Luego voy a hablar de qué investigaciones se han realizado, tanto en Europa como en España, y presentar nuestra investigación en concreto, ¿no? La investigación que hicimos en la Universidad Complutense de Madrid. Hicimos una investigación con una parte exploratoria cualitativa, por eso el tercer punto se refiere muy brevemente a cuáles son los principales resultados de las entrevistas y luego ya voy a pasar con un poquito más de detalle a presentar los resultados de la encuesta. Y por último, hacer una breve mención a lo que proponían los estudiantes para mejorar las políticas universitarias sobre este tema y unas conclusiones que espero que se vean enriquecidas con vuestras aportaciones y también con la experiencia de Uruguay, ¿no? En este ámbito y del resto de los países que conforman la red. Bueno, vamos a ver, el análisis de la dedicación al estudio y su compatibilización con el desempeño de una actividad laboral es un tema que en España, en general, en lo que llamamos el sistema universitario español, está bastante poco estudiado, o si se ha estudiado de forma tangencial al hilo de otros grandes estudios sobre los estudiantes universitarios. Esto entronca, el gran ámbito en el que se enmarca el estudio, es lo que Ariño, un catedrático nuestro de la Universidad de Valencia, ha venido a llamar la dimensión social de la universidad y que tiene que ver con todos los aspectos sociales que rodean al estudiante, ¿no? Su condición, su clase social, su familia de origen y las condiciones en las que desempeña el trabajo y, por supuesto, el estudio en el ámbito de la titulación que está realizando. El concepto lo divulga Ariño, pero no es originalmente de él. Surge por primera vez en una cumbre europea en 2005, en la cumbre de Bergen, y como comentaba, tiene que ver con eso, con la necesidad de que se incluyan en la universidad los grupos infrarrepresentados y para ello hay que estudiar cuestiones que tienen que ver con su familia de origen y sus actuales condiciones de vida y estudio. Por ello, los temas que tienen que ver con la equidad, la diversidad e incluso la participación estudiantil son objeto de políticas europeas, algunas se han trasladado al ámbito español y del discurso de muchos de nuestros rectores o responsables universitarios. Entonces, ¿qué aspectos concretos se han estudiado dentro de todo este ámbito de la dimensión social de la universidad? Bueno, pues por un lado, ¿qué implicaciones tiene el estudiar en el rendimiento académico? Aquí hay distintos estudios en distintos contextos y realmente, en general, podríamos decir que se ha visto que los estudiantes que trabajan tienen un rendimiento académico inferior que los que no trabajan. Eso como gran conclusión. Pero luego hay muchos matices y estos matices existen también con las otras dimensiones que voy a mencionar, ¿no? Y es que, claro, depende del tipo de trabajo, si es un trabajo a tiempo completo, si es un trabajo esporádico, depende de la titulación que se esté cursando, pero en general parece ser que el rendimiento académico es inferior. Luego se han determinado también relaciones con el abandono tanto en primer año como en años posteriores y también hay evidencias que muestran que hay un mayor abandono en los estudiantes que trabajan. Se ha estudiado los efectos sobre la inserción laboral de los egresados universitarios, equipo de gente muy buena en la Universidad Autónoma de Barcelona, en la Universidad de Valencia, y aquí lo que se ha visto es fundamentalmente que si el trabajo previo está relacionado con los estudios, pues eso tiene un efecto positivo, como cabe esperar, en la inserción laboral. Si no es así, si es un trabajo de subsistencia, el efecto es nulo. Por supuesto, la situación económica, socioeconómica familiar previa es muy importante. Aquí Ariño ha dirigido investigaciones sobre el ámbito que ahora voy a mencionar un poquito más adelante y también Elena Troyano y Elías
Y bueno, evidentemente lo que se ha visto es que el trabajo está relacionado con la situación que experimenta la familia, ¿no? En los estudiantes, como veremos en nuestros propios resultados, los estudiantes de familias más desfavorecidas tienden a adoptar más trabajos a tiempo completo. Con respecto a los estudios que se han realizado sobre las condiciones de vida y estudio, ¿no? Hay muchos autores como Soler o incluso Lidia Daza y Elías que han hecho tipologías de estudiantes y en sus estudios una de esas tipologías suele ser el estudiante trabajador, pero es una tipología específica dentro de tipologías más generales. Lo que pasa es que no se suele diferenciar mucho dentro del grupo de los estudiantes que trabajan qué diferencias hay entre ellos, ¿no? Pero aparecen como una tipología específica. Y por último, hay algunos estudios internacionales que resaltan la relación con la satisfacción y el compromiso de los estudiantes que trabajan con los estudios que están cursando. Y en general se ha visto, como también cabe esperar, por otro lado, que los trabajos más relacionados con la titulación hacen que esos estudiantes están en general más satisfechos con los estudios que cursan. Bueno, os digo que es bastante amplio y los distintos aspectos que se tocan son bastante amplios. Tenemos también datos que provienen de la investigación realizada a partir de la gran encuesta Eurostudent. Eurostudent es la principal fuente de datos de estudiantes universitarios en Europa. Lamentablemente España dejó de participar en la cuarta oleada en el año 2012, que fue cuando se hizo el campo de la cuarta oleada y se terminó. El gobierno que estaba en ese momento y los posteriores decidieron que no merecía la pena invertir en la encuesta porque había que pagar en torno a unos 100.000 euros y se dejó de hacer. Pero afortunadamente después de distintas presiones al ministerio, ahora que se acaba de terminar el campo de la octava oleada, España vuelve a participar. Entonces, los últimos datos disponibles que teníamos para España eran de la cuarta oleada, de 2012, y ahí lo que vimos con Margarita Barañano es que los estudiantes que provienen de entornos sociofamiliares poco favorecidos tienen trayectorias académicas diferenciadas en lo relativo al trabajo, ¿no? Evidentemente, como decía antes, veníamos a corroborar otros estudios que estaban relacionados con el enfoque de la integración social de Tinto, ¿no? Que analiza las condiciones de permanencia en la universidad de los estudiantes según su origen socioeconómico, pues veíamos que en estudiantes de clases sociales medias profesionales se trabajaba menos que los estudiantes que provenían de clases bajas, ¿no? Bueno, luego hay un análisis interesante en la quinta oleada, específico que se hace con los datos de 2018, donde no está España, como decía, una publicación específica que se llama Combining Studies and Paid Jobs, donde se analizan las diferencias en los distintos países en relación a no solo a la compatibilización, sino a la distribución horaria, los motivos que tienen para trabajar, qué beneficios, qué problemas se encuentran los estudiantes en ese sentido, ¿no? Y los últimos datos disponibles, que están en la página web de Eurostudent, son del 2021 y son los que quería mostrar brevemente a continuación. Este es el informe de Eurostudent 7. El trabajo de campo se llevó entre junio del 18 y agosto del 21. Hubo 26 países en la muestra y contestaron nada menos que 270.000 estudiantes. ¿Qué se vio con respecto al tema del empleo? Bueno, pues que hay diferencias importantes entre países, ¿no? Si nos fijamos, no sé si se ve el ratón cuando lo muevo, pero aquí en el medio hay una barra que no lo veo ni yo, perdonadme, pero creo que pone... Sí, se ve sí. el tipo ratón. Vale, sí. La del medio. Aquí, sí. No, sí, lo estoy haciendo, sí. Donde, digamos, esa barra que aparece en el medio, sombreada en gris, son los datos medios para los 24 países participantes, y lo que se ve es que hay un 53% que trabaja a tiempo completo durante todo el periodo lectivo, pero también durante el periodo no lectivo, en vacaciones. Es el azul más intenso. Luego tenemos algunos que trabajan solo, el azul intermedio, durante el periodo lectivo, que en el caso de toda Europa sería un 7%, el otro era un 53%,
Tenemos un azul más clarito, que son los que trabajan solo durante la época donde no hay clases, vacaciones, fundamentalmente 18%, y un 22% de estudiantes que no trabajan y se dedican de forma exclusiva al estudio. Esa barra estaría más o menos en el medio de la distribución y ahí vemos pues, que hay diferencias importantes, ¿no? Sorprende mucho el caso de Rumanía, que está casi al final, donde nada menos que el 85% de los estudiantes trabaja, tanto durante el periodo lectivo como el no lectivo, ¿no? Y en el otro extremo estarían países como Francia, Luxemburgo o Alemania, que son los que tienen más sombreado gris y que tienen un mayor porcentaje de estudiantes que solo estudian, 54% en el caso de Alemania. Este es un tema que habría que analizar con mucho más detalle para hacer un buen estudio comparativo, ¿no? Yo estoy segura que en Alemania tiene mucho que ver con las becas. Son becas que permiten a los estudiantes dedicarse solo a estudiar y no tener que trabajar, ¿no? Pero en todo caso es interesante tener en cuenta que en Europa tenemos un 60% de estudiantes que combinan trabajo y estudio de alguna forma durante el periodo lectivo. Bien, ¿qué pasa en España? En España los últimos datos disponibles, bueno, uno de los últimos datos disponibles provienen de una investigación que coordinó precisamente Antonio Ariño, que se llamaba Estudio de Condiciones de Vida y Participación de los Estudiantes Universitarios, ECOVIPEU es el acrónimo, ¿no? Entonces ahí veíamos que el 54% estudiaba a tiempo completo, no trabajaba, y el resto se distribuía entre los que trabajaban a tiempo parcial, a tiempo completo, el trabajo era a tiempo completo, o lo que Antonio Ariño llamaba, y aparecía en la encuesta como tal, el trabajo intermitente, ¿no? Es interesante entonces darnos cuenta que los datos de estudiantes que trabajan, que tienen algún tipo de trabajo, son superiores en este caso a la media europea. Lo que pasa es que no es comparable porque son datos del año 2012, ¿no? ¿Qué otras fuentes de datos tenemos en España? Bueno, pues en las universidades catalanoparlantes se han agrupado en un consorcio que se llama Vía Universitaria, donde realizan estudios realmente muy interesantes sobre condiciones de vida de los estudiantes y se pregunta específicamente por el tema del trabajo. Aquí, en los últimos datos disponibles, aparecía que el 49% de los estudiantes trabajaban, ¿no? Son datos consistentes con lo que habíamos visto hasta ahora. Pero claro, son 22 universidades, es un estudio importante, pero solo de las universidades catalanoparlantes. Bien, luego tenemos una encuesta que realmente es muy interesante, que es la encuesta de inserción laboral de los titulados universitarios. Es lo que la hace el INE, el Instituto Nacional de Estadística, el acrónimo es EILU, la última oleada desde 2019, y estamos a la espera de ver si se publican datos más recientes. En esta encuesta hay una pregunta, porque está dirigida fundamentalmente a la inserción laboral, pero hay una pregunta sobre el trabajo previo mientras se estudiaba. Y aquí aparece que el 45% trabaja, con diferencias importantes con otras variables, ¿no? Por ejemplo, ahí he apuntado alguna. El 50% trabajaba en ciencias sociales y jurídicas frente a un 32% en ciencias. Esto es una constante, las diferencias entre las ramas de conocimiento. Bueno, mi universidad, que es una universidad grande para España, creo que hay que hacer hay que acotar, porque claro, yo venía pensando, bueno, nosotros tenemos la universidad más grande de España con 70.000 estudiantes más o menos, ahora ha bajado la matrícula, claro, viniendo a universidades como la UDELAR o la UBA, esto no es nada, ¿no? Pero en España la universidad con mayor matrícula, sin tener en cuenta la UNED, que es la universidad a distancia, casi no hay datos. Solo se les pregunta la primera vez que entran en la universidad, si trabajan o no trabajan, pero claro, son datos del primer año que no reflejan la realidad del estudiantado en general. Y luego también otra fuente de datos posibles, la EPA, la encuesta de población activa, donde extrayendo algunas variables, como vemos ahora en el siguiente gráfico, algo se puede intuir, ¿no? Si en la EPA, por ejemplo, tomamos la población ocupada, es decir, que están trabajando en la franja de edad de 20-29, que se supone que es la edad en la que se cursa un grado o un máster, porque en España no tenemos muchos estudiantes mayores y que además declaran tener finalizada la segunda etapa de educación secundaria,
Es decir, que probablemente si están estudiando al mismo tiempo o se están formando, lo hacen en la universidad o en alguna otra institución que se considere estudios reglados. Por ejemplo, pues en el Instituto Oficial de Idiomas pueden estar haciendo un título en el Instituto Oficial de Idiomas, pero eso sería una minoría. Entonces, aproximadamente podemos pensar que haciendo estos filtros nos aproximamos al colectivo. ¿Y ahí qué se ve? Pues se ve que en el grupo de los más jóvenes, los de 20-24, ha habido un aumento persistente y constante de los estudiantes, son datos reflejados en miles, ¿no?, de los estudiantes que trabajan desde 2013 hasta 2022. Esto también tiene que ver con la crisis que se desata en 2012, ¿no? Como no hay trabajo, también se ha visto que hay más personas que se anotan en el sistema educativo. Y en cambio, en la franja de los más mayores, los de 25 a 29, hay crecimiento, ¿no? No se llega a duplicar el dato, pero hay un crecimiento también, pero no es tan importante como los más jóvenes. Bueno, con todo esto paso ya al segundo apartado, y es qué hicimos nosotros, qué hicimos con nuestra investigación. Nos presentamos a la primera convocatoria de la universidad, del Observatorio del Estudiante. Realmente es una iniciativa interesante, porque hay una pequeña financiación para proyectos relacionados con los estudiantes. Este era el título de la investigación, la dedicación al estudio y al trabajo, obstáculos y oportunidades. Nuestro objetivo aquí era analizar las condiciones bajo las cuales los estudiantes de la Complutense simultanean estudio con actividad laboral y ver cómo eso impacta en sus condiciones de vida y estudio. Quiero hacer una precisión, y es que estamos hablando ya de los datos que voy a presentar son de mi universidad, no de toda España. No teníamos posibilidad de hacer un estudio más amplio, ¿no? Pero como es una universidad amplia, pensamos que puede reflejar bastante bien la situación del resto de las universidades. Entonces, aquí nos planteábamos, en primer lugar, hacer un perfil sociológico del estudiante que trabaja, realizar una tipología de las distintas formas de trabajo, y esto para nosotros era importante porque, como he dicho antes, generalmente todos los estudiantes que trabajan se los agrupa en una única categoría, cuando es importante ver quiénes son y cómo trabajan de forma diferenciada. También queríamos ver qué obstáculos y oportunidades se encuentran en la experiencia universitaria y cuál es el impacto de trabajar en la elección de, bueno, originalmente era en la elección de estudios, abandono, rendimiento, la comunicación con el profesorado y la convivencia, pero he querido ser fiel a los objetivos iniciales y tengo que decir que estos que aparecen en gris clarito al final no se llevaron a cabo, ¿no? Porque nos parecía que era entrar en demasiada detalle y eso hubiera alargado mucho el cuestionario. Entonces nos hemos centrado en el impacto con la relación con el profesorado y la convivencia. Y por último, evidentemente queremos que todos los datos encontrados sirvan para algo y nos proponíamos proponer cambios en las políticas universitarias y en las normativas existentes en España, porque realmente no hay, esto me lo voy a saltar, pero no hay una normativa específica para el estudiante que trabaja, ni está desarrollado el tema del trabajo a tiempo parcial. Está previsto en la norma universitaria, se dice que a partir del segundo año el estudiante se puede matricular en menos créditos, y si se matricula de la mitad tiene el estatus de estudiante a tiempo parcial, pero esto es a partir del segundo año. En primer año a los estudiantes se les obliga a matricularse de la totalidad de los créditos de primero. Bueno, el equipo de trabajo fue un equipo muy interesante, muy multidisciplinar, con profesores de todas estas facultades. Incorporamos un administrativo, incorporamos estudiantes, profesores de distintas generaciones, porque no queríamos quedarnos solo con la mirada de los sociólogos, ¿no? Y nos parecía importante contar con personas pues, de química, de medicina, etc. ¿Cómo organizamos la investigación? Bueno, aquí no se ven bien las fotitos, pero no pasa nada. Después de la puesta en marcha inicial de la organización del trabajo, pasamos a una fase cualitativa donde realizamos un total de 21 entrevistas abiertas con estudiantes de todas las ramas de conocimiento. Eran entrevistas, digamos, de carácter exploratorio, ¿no? Esto es fundamentalmente, el estudio era cuantitativo, pero antes de ponernos, como hacemos habitualmente, a redactar un cuestionario y a pensar en qué preguntas incluir, nos parecía importante aproximarnos a los estudiantes que trabajan.
Claro, esa decisión conllevó luego una serie de condicionantes, porque el material cualitativo que tenemos es solo de estudiantes que trabajan. No podemos comparar con los que no trabajan, ¿no? Pero en todo caso fue interesante. Y luego en la fase cuantitativa, bueno, pues hicimos un cuestionario, un cuestionario online a través del Lime Survey, y con una tasa de respuestas que estuvo bastante bien, 5.342 respuestas válidas en total. Y luego al final entramos en, como es habitual también, en el análisis de resultados. Bueno, ¿qué cuestiones salían en las entrevistas? Voy a centrarme solo en lo más relevante para esta presentación. En primer lugar, preguntábamos por las motivaciones para trabajar. Y aquí lo que vimos es que los estudiantes nos contaban que había 3 grandes motivos para trabajar. El primero es el motivo económico, que se desglosaba en dar apoyo a la unidad familiar, ¿no? Y ahí tenemos un literal, un estudiante que nos decía, mis padres me dijeron, oye, pues si puedes ayudarnos un poco y tal, y yo me dije, si puedo buscar algún curro de jornada cortita, fin de semana, me puede ayudar. Bueno, ya sabemos que los literales a veces leídos no están tan bien redactados, ¿no? Eso era una idea. Y la otra era que hay estudiantes que lo que buscan es una mayor independencia económica. Familias donde no sobra el dinero y donde quieren contar con ingresos propios, ¿no? Y ahí tenemos otra de las declaraciones que nos hacen. Que no tener que depender de mi madre, ni por dinero, ni por permisos, ni nada. Porque la independencia económica se ve también como una forma de madurar y de poder tomar decisiones y no tener que estar pidiendo permiso, ¿no? Era otra cosa que salía. Y luego está ya el tema puramente laboral. Estudiantes que quieren trabajar, sobre todo en los últimos años del grado o en el máster, para estar mejor preparados de cara a la inserción laboral, ¿no? Esto era también una constante. Y además encontrábamos un tercer grupo que hablaba de algo que nosotros denominamos la razón experiencial, ¿no? Las personas que quieren trabajar para poder darse caprichos, ¿no? O afrontar gastos extra que no podrían afrontar pidiéndoselo a su familia, ¿no? Pues ahí, por ejemplo, nos decían que querían poder realizar gastos de ocio, de consumo, lo que llaman mis cosillas, ¿no? Y tener la experiencia de tener ingresos propios. Pero no tanto por una necesidad económica, sino porque les interesaba entrar en el ámbito laboral. Bueno, ¿qué problemas resaltaban en las entrevistas? Sobre todo que el trabajar afectaba fuertemente a su vida social y personal, hasta el punto de que algunos de ellos relataban episodios de salud mental como angustias, periodos de ansiedad, etc. Y otros también señalaban que la universidad no estaba suficientemente digitalizada en sus procesos para darles apoyo a los estudiantes que trabajan, ¿no? Era el momento del COVID y eso se notó especialmente. Bien, paso a la parte del cuestionario. Como he comentado, era un cuestionario online y aquí siempre me gusta contar una cosa, y es que en nuestra universidad, y supongo que ocurre en todas, los estudiantes continuamente reciben solicitudes de participar en encuestas. Entonces las tasas de respuesta son cada vez más bajas. Son las encuestas que organiza la propia universidad, encuestas de valoración de profesores, de valoración de las titulaciones, más todos los estudios que hacemos y que les estamos bombardeando continuamente, ¿no? Entonces, ahí lo que decidimos es seguir una idea que yo había visto en las investigaciones de Antonio Ariño, que es plantear un incentivo. Y en nuestro caso, casi todo el presupuesto que teníamos se fue en contratar un ayudante de investigación y en comprar 2 buenos móviles, en ese momento eran 2 Samsung S20, para fomentar la respuesta, ¿no? Por eso lo poníamos así de forma tan destacada. Bueno, aquí están los datos técnicos del estudio. Como comentaba, fueron 5.341 estudiantes. El error global para grado y máster es de más o menos 1,3%, lo cual está fenomenal. La tasa de respuesta, vista así, parece baja, 9% en grado y 11% en máster, pero para los estudios que se hacen en la universidad no están mal. No está mal. Bueno, ponderamos por tipo de estudio y facultad, depuramos el fichero y recodificamos los valores. ¿Cuáles son los primeros resultados que nos salen? Bueno, en principio parece ser que el 40% de los estudiantes trabaja regularmente, ¿no?
Uy, se ve muy pequeñito aquí los datos. Hay diferencias importantes entre grado y máster. Por ejemplo, los que trabajan durante todo el periodo lectivo son un 24% en el caso de grado y doble grado y 40% en máster. Los que trabajan de vez en cuando son más en el grado que en el máster y los que trabajan solo durante el periodo vocacional también. Y en consonancia con estos datos, los que no trabajan y se dedican solo a estudiar son más en grado que en máster. Pero lo importante es que el dato del 40% de estudiantes que trabaja regularmente, y por regularmente pensamos que es de vez en cuando o todo el tiempo, a tiempo completo durante el periodo lectivo, es un 40%. Un poco menos que lo que salía para Europa, pero son datos consistentes. Preguntábamos también por la relación del trabajo con los estudios y aquí lo que sorprende es que hay un 50% que nos dice que no está relacionado, no, para nada, y un 34% que sí. Preguntábamos por el tipo de contrato y la jornada laboral, porque estas son preguntas importantes que ayudan a identificar mejor el perfil, el tipo de trabajo que se está realizando, ¿no? Entonces vemos que a tiempo completo hay un 19%, a tiempo parcial tenemos la gran mayoría, el 42%, y luego otras formas de trabajo por días, que es algo que en España ya no existe, porque ha habido una reforma del la legislación laboral, y esto ya no está permitido, y el contrato mercantil tampoco, pero lo importante es que la inmensa mayoría trabaja a tiempo parcial. Y además con una distribución de la jornada muy variable. Esto realmente nos asombró, porque uno tiende a pensar que el estudiante o trabaja todo el día, o trabaja por la mañana, o trabaja por la tarde, pero no. Luego pensándolo bien, la informalidad creciente y la flexibilidad creciente del mercado de trabajo hace que haya un grupo importante de estudiantes que tiene jornadas alternas, jornadas nocturnas, fines de semana cambiantes y demás, ¿no? Con lo cual, esto complica mucho si nos ponemos a pensar en qué políticas podemos hacer desde la universidad para atender a sus necesidades. Hay algunas preguntas y aquí me he olvidado de mencionar una cuestión que es importante. En previsión de que vamos a tener en algún momento los datos para España de Eurostudent 8, en algún momento, no sabemos cuándo se van a publicar, en el cuestionario incluimos una serie de preguntas calcadas exactamente del cuestionario de Eurostudent 8 que lo conseguimos por ahí. Entonces, por ejemplo, esta pregunta, que yo creo que es una pregunta clave, que es ¿cómo se autodefine el estudiante? ¿El estudiante considera que es un estudiante que trabaja mientras estudia o un trabajador que estudia mientras trabaja? Bueno, pues la gran mayoría, esta es una pregunta clásica de Eurostudent, el 75% piensa que es un estudiante que trabaja mientras estudia. Y luego había distintas frases que también nos ayudan a identificar el perfil. Por ejemplo, el 54% indica que trabaja para cubrir sus costes de vida, el 44% que quiere trabajar para ahorrar e independizarse y el 48% y además estas tres categorías se corresponden con lo que habíamos identificado previamente en las entrevistas. Cuando yo hablaba de lo vivencial, esto parece claramente lo vivencial, la necesidad económica, la independencia. Pues un 48% también indica que trabaja para comprarse cosas que no podría permitirse de otra forma. Les preguntábamos por las dificultades y aquí es interesante ver cómo la mayor dificultad para compatibilizar deviene de las obligaciones que tienen en el trabajo, ¿no? Es claramente la idea que supera a todas las demás. Bueno, con los datos que obtuvimos en el estudio publicamos este artículo donde hay más detalles de los que voy a ofrecer hoy, pero quería mostrar brevemente lo que hicimos en el artículo porque yo creo que aporta algunas ideas interesantes. En primer lugar, hicimos un análisis de correspondencias múltiples. Ya sabemos que el análisis de correspondencias múltiples es una técnica muy potente porque nos ayuda a trabajar con categorías de variables cualitativas que no podemos incluir en otro tipo de análisis. Y bueno, pues nos salieron ahí dos ejes y una distribución como la que se puede ver en este gráfico, ¿no? Si empezamos a verlas con detalles, pueden identificarse ya algunas cuestiones relevantes, pero como a partir de las puntuaciones obtenidas en estos dos ejes para cada individuo, con esas puntuaciones, que ya son datos cuantitativos, ¿no? Continuos, realizamos un análisis de clúster, que es este que tenemos aquí.
¿vale? Entonces, esta es la representación de los 3 clústeres, cada uno de los colores representa uno de los grupos identificados a partir de esas puntuaciones previas obtenidas en el MCA anterior. Bueno, pues, ¿cuáles son? ¿Quiénes son esos clústeres? De forma muy sintética, a los 3 grupos los denominamos de la siguiente forma. Por un lado tenemos a los estudiantes que trabajan de forma ocasional, que es un 36% de la muestra. Luego tenemos a los que trabajan a tiempo parcial, 41% de la muestra, y los que trabajan a tiempo completo, 22,5% de la muestra. Se ve entonces, como ya veíamos en los descriptivos anteriores, que el grupo más numeroso son los que trabajan a tiempo parcial, pero un análisis más detallado de estos grupos pues nos daban una serie de características. Voy a ir un poquito rápido porque creo que me estoy quedando corta de tiempo, pero así muy rápidamente. En el grupo 1, por ejemplo, tenemos estudiantes que trabajan por decisión propia, los que trabajan de forma ocasional, no por necesidad económica. Casi el 92% dice que son estudiantes que trabajan mientras estudian. La mitad trabaja de vez en cuando durante el periodo lectivo. La otra mitad trabaja durante todo el curso. Predomina el contrato sin trabajo, a tiempo parcial y por días, pero sobre todo el trabajo sin contrato. Y en cuanto a sus características sociodemográficas, pues tenemos aquí padres y madres que trabajan a tiempo completo, con ocupaciones altamente cualificadas. El 54% se ubica en la clase media, el 40% en la media alta. Hay un alto porcentaje que dice que la situación financiera de sus padres es bastante buena y casi la mayoría, 44% dice que no tienen dificultades económicas. En el grupo 2 encontramos estudiantes que trabajan de una forma más regular, porque suelen pertenecer a familias de un nivel socioeconómico menor. Se declaran también como estudiantes que trabajan mientras estudian, pero el 82% dice que trabaja para cubrir sus costes de vida. Y los trabajos que realizan, en general, no están relacionados con lo que están estudiando. Los padres y madres tienen fundamentalmente estudios secundarios y algunos de ellos también estudios de cualificación media o de baja cualificación. Se asimilan a la clase media, pero hay un porcentaje, un tercio más o menos, que dice que pertenece a la clase media-baja o clase trabajadora. Bueno, y luego, por último, los estudiantes que trabajan a tiempo completo, aquí claramente vemos un perfil situado en primer lugar en trabajadores una autodeclaración de trabajadores que estudian mientras trabajan, 80%, indican que el trabajo es necesario para poder vivir, trabajan a tiempo completo. Sus padres, en un alto porcentaje, están jubilados, un 46% tanto de los padres como de las madres están jubilados, el 33% trabaja a tiempo completo, hay un tercio de padres con estudios primarios. Bueno, son distintos indicadores que nos hacen pensar que estos estudiantes pertenecen a la clase trabajadora. Bien. Con estos grupos, con los 3 grupos que identificamos, los 3 clústeres de trabajo ocasional, trabajo a tiempo parcial y trabajo a tiempo completo, llevamos a cabo algunos cruces con otras variables que no estaban incorporadas dentro de los clústeres, ¿no? Porque cuando uno hace este tipo de análisis multivariables, algunas variables quedan fuera, pero no son significativas, ¿no? Entonces, por ejemplo, las tablas que voy a presentar ahora son tablas bivariadas, donde expresamos con asterisco la asociación entre los pares de variables, entre corchetes el valor de la V de Kramer, y subrayados están los residuos estandarizados significativos que nos dan también una idea de en qué categorías concretas, en qué celdas concretas encontramos avances significativos, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, si nos fijamos en los que hacen trabajo ocasional y vamos viéndolo por columnas, vemos que son mayoritariamente de ciencias de las más que mayoritariamente. Hay una asociación significativa entre ciencias de la salud y ciencias sociales y jurídicas, que predomina claramente frente a los demás, ¿no? Y además asisten bastante a clase, lógico, porque hacen un trabajo ocasional.
Los que trabajan a tiempo parcial son fundamentalmente mujeres, pero con una diferencia muy importante frente a los hombres, aunque aquí hay que decir también que la muestra no se ponderó por sexo y hay más mujeres que hombres, o sea que este dato hay que tomarlo con cuidado. Y también predominan las ciencias sociales y jurídicas y asisten muy poquito a clase. Tenemos una asociación, digamos, no significativa con los que asisten menos del 20%. Y en el caso del trabajo a tiempo completo también predominan las mujeres, sobre todo son de artes y humanidades, y aquí una hipótesis podría ser que como la empleabilidad en estas carreras es peor que en otras carreras, que tenemos datos de inserción laboral, los estudiantes en general intentan trabajar durante la carrera. También hay un porcentaje alto de sociales y jurídicas, pero la asociación aquí no es significativa. Y también vemos que los que trabajan a tiempo completo se dividen entre los que asisten muy poco o tienen una asistencia bastante elevada. Bueno, este mismo tipo de análisis lo hicimos con el tema de las becas, con la relación del trabajo con los estudios y con una variable donde se les pedía que indicaran si ellos pensaban que su remuneración era adecuada o no. No voy a ir viendo todos los datos, pero sí que es importante ver que los que hacen trabajo ocasional tienen fundamentalmente ayuda familiar y en cambio los que trabajan a tiempo parcial y completo o tienen algún tipo de ayuda o beca, los de tiempo parcial, y los que trabajan a tiempo completo ningún tipo de ayuda o beca. Por eso precisamente tienen que trabajar y las familias aquí no aportan mucho. La relación con los estudios en general predominan los que están poco relacionados, aunque en el caso del trabajo a tiempo completo se divide entre los que están muy y poco relacionados. Y luego la remuneración, bueno, pues ocurre lo mismo con los de tiempo completo, se dividen entre los que están más o menos contentos con lo que ganan y los que no lo están, y en el caso del tiempo parcial pues hay mayor heterogeneidad, ¿no? En cambio, los que hacen trabajo ocasional se sienten mayoritariamente bien pagados. Trabajan pocas horas y, bueno, precisamente lo hacen por eso y un 60% que está satisfecho. Bueno, les preguntábamos también a los estudiantes en la encuesta cómo se sentían ellos con respecto a la satisfacción de las medidas que se pueden poner en marcha en la universidad, ¿no? O que están ya funcionando. Y lo que vemos en una escala de 1 a 5 es que realmente la satisfacción es muy baja, la mayor parte de ellas pues están por debajo del 3, ¿no? Y lo que resaltan, son las barras que aparecen en verde, son aquellas medidas que ponen en marcha sus compañeros, lo cual esto nos da un indicador de que están integrados en la sociedad. También hay estudios que trabajan sobre la integración social de los estudiantes que trabajan. Cuando valoran la ayuda de sus compañeros para realizar trabajos en grupo o que los compañeros les dan apuntes de clase, pues llegan casi al 4 de puntuación, ¿no? Pero las demás que tienen que ver con los exámenes, el acceso a clases grabadas, la flexibilidad del profesorado para que estudien por su cuenta, etcétera, pues tienen peor valoración. Les preguntábamos, por otro lado, qué estrategias despliegan para poder compatibilizar trabajo y estudio. Y aquí lo que vemos es que son estudiantes en general, en los 3 grupos, que se planifican muy bien el tiempo, ¿no? Y esto es muy interesante, de cómo la gestión del tiempo para ellos es crucial. Aprovechan los fines de semana para estudiar y estas son, digamos, las 2 cuestiones que resaltan más. Y luego, bueno, hay otra serie de medidas que casi todas se encuentran en el grupo de los que trabajan a tiempo completo. Por ejemplo, toman días de vacaciones, días propios de vacaciones para asistir a exámenes, se matriculan de menos asignaturas, asumen que a veces tienen que renunciar a la evaluación continua e ir directo a un examen final, avisan a los profesores. Digamos que los que trabajan a tiempos completos son personas más mayores, probablemente más maduras y que no pueden flexibilizar su trabajo y entonces toda la flexibilización la hacen en la universidad. Bueno, ya voy terminando, me he alargado un poquito, bueno, más o menos estoy ahí. ¿Qué hemos visto? Bueno, que hay obstáculos serios para compatibilizar estudio y trabajo que provienen del trabajo por un lado, pero por otro lado por las cuestiones de tipo organizativo de la universidad. Pensamos que el primer contacto con el mundo laboral
en general es muy precario porque predominan los trabajos, como he comentado, temporales y trabajo, jornadas cambiantes, etcétera. Estamos viendo una creciente incidencia de los problemas en salud mental y sobre todo en los más jóvenes. Y también hay muchos estudiantes que se sienten culpables y cansados, pero culpables por no poder rendir como tienen previsto y además que se encuentran crecientemente desmotivados por los estudios, ¿no? Significan que sienten que pierden el control sobre sus vidas personales por esta falta de tiempo. Entonces, y bueno, y luego ya en relación a los datos que he presentado hasta ahora, vemos claramente que el nivel socioeconómico familiar y la autoubicación de clase tiene una incidencia directa sobre la intensidad laboral y la intensidad del estudio, ¿no? Que son cuestiones, como cabía esperar, muy relevantes. ¿Qué proponen los estudiantes? Bueno, pues una mayor digitalización de la universidad, como decía antes, mayor flexibilidad, el hecho de que la semipresencialidad realmente no está contemplada, aunque a veces se implantó en algunos momentos, ¿no? Y hay algunos profesores que supuestamente la permiten, pero que luego no funcionan en la práctica. Reclaman profesores más flexibles en el acceso, por ejemplo, en las tutorías, sistemas de evaluación que no estén basados en la asistencia continua y obligatoria, que es algo que impone el Espacio Europeo de Educación Superior, ¿no? Lo que nosotros denominamos informalmente Bolonia, ¿no? La asistencia es obligatoria y muchos profesores pasan listas y una mayor facilidad para todos los trámites administrativos. Ante todo esto, ante lo que hemos encontrado, ¿qué podríamos concluir de este estudio y hacia dónde podemos ir? Bueno, primero, es necesario hacer estudios más finos, donde no se hable solo de estudiantes trabajadores, sino que se identifiquen las distintas situaciones que hemos visto que ocurren y que son muy distintas entre sí. La compatibilización del trabajo y el estudio está creciendo en las universidades. Al mismo tiempo, la universidad está sujeta a nuevos retos que tienen que ver, entre otras cosas, con, por lo menos en España, pero creo que es una tendencia en toda Latinoamérica, una mayor competencia de las universidades privadas, nuevos requerimientos del mercado de trabajo, un mercado de trabajo cada vez más flexible, más volátil, ¿no? Con todas las características que hablamos cuando hablamos de los entornos VUCA, ¿no? Incierto, volátil, etcétera. Cohortes más pequeñas, porque está bajando de forma preocupante la natalidad, y por otro lado, una mayor importancia de la formación a lo largo de la vida. La universidad, yo tengo muy claro que va a tener que plantearse seriamente cómo acceder a colectivos o a la ciudadanía que quiere seguir formándose y que necesita, que quiere o que necesita, porque los trabajos también están cambiando ante todos los nuevos escenarios que nos encontramos, ¿no? Entonces, con esa situación, más lo que reclaman los estudiantes, realmente yo creo que estamos ante un contexto que podríamos denominar de tormenta perfecta, donde o nos planteamos seriamente tener en cuenta todos estos nuevos escenarios y adaptar la universidad a las demandas de los estudiantes que quieren compatibilizar el estudio y el trabajo, o realmente la universidad se va a quedar cada vez más obsoleta y vamos a encontrar estudiantes que directamente no van a acceder o que siguen otras vías formativas, ¿no? Como por ejemplo, otro tema que también yo creo que es preocupante, las universidades corporativas de empresas, ¿no? O las titulaciones más informales que ofrece Google o Microsoft, ¿no? Cada vez más. Hay estudiantes que se quieren dedicar al ámbito de las TIC y que pasan por ahí y no hacen una carrera universitaria. Bueno, pues con esto ya termino y mis disculpas por excederme un poco del tiempo. Muchas gracias. Y ahora, sí. Ana, si quieres ponte aquí, sí puedes ver. Muy bien. Bueno, bienvenidos todos los que están online. Hemos podido disfrutar de una exposición bastante aquilatada y precisa sobre las características de los estudiantes universitarios. Y bueno, ahora abrimos el micrófono a los convidados y asistentes
a la reunión para plantear alguna interrogante o pregunta que desean hacerle a Luciana, Lucila, perdón. Lucila, que ha tenido una agenda bastante agitada en este pequeño país. Ha sido muy convocada por muchas actividades en su corta estadía de un mes. Ha tenido muchas actividades. Bueno, pero yo encantada. Sí. Muy bien. Bueno. Muy bien. 32 hay niñas participantes. Es uno de los meeting days más concurridos. Es un verdadero living. A pesar de la del corto aviso, ¿no? Que pedimos disculpas por el tema. Sí. Bueno, pero digo, también estábamos todos muy atentos. Bueno, no sé, Rafa, vos qué tenés. No, a mí me sorprende. Bueno, buenas tardes, buenos días para todos y todas ahí, por distintos lugares del mundo. Bueno, no, a mí me sorprendió bastante los datos, no conocía mi trabajo. Yo pensé realmente que en Europa y en España los estudiantes universitarios tenían la idea que trabajaban menos, pero que ahora estamos viendo con Marcelo, casi es la misma relación que en Uruguay, ¿no? Muy cercana. Salvo la diferencia que aquí hay un poco de extra edad, digamos, una proporción mayor, que es esperable que trabaje por pocas edades. Y en ese caso de trabajadores que estudian, no estudiantes que trabajan, tenemos identificado un grupo significativo en Uruguay, pero después a medida que nos acercamos a las edades típicas, o sea, la edad esperable, no hay tantos estudiantes que estudien y trabajen. Y lo que observé que, bueno, que me llamó la atención, por más que sea tiempo parcial o que sean trabajos flexibles, eso me sorprendió bastante. No lo tenía claro. Sobre todo porque, no sé, eso tal vez es una pregunta para las chicas, si hay políticas específicas. Por ejemplo, aquí nosotros, en el caso de esta facultad y de casi todas, no todas, pero casi todas tenemos un turno nocturno. En un momento era llegó de ser de 8 a 12 de la noche, después pasó de 7 a 11, ahora está de 6 de la tarde a 10 de la noche. Y es el más concurrido y nosotros tenemos obligación de ofrecer cursos en esa franja, de 6 a todos los cursos obligatorios tienen que dictarse allí. Es una política que favorece la cursada de los estudiantes trabajadores. No tenemos una política de becas muy significativa. Hay las becas son casi testimoniales, prácticamente. Creo que, por ejemplo, el Fondo de Solidaridad debe ser en euros, 250 euros, por ahí, una cosa así, o 300, o sea, son becas muy pequeñas. O sea que en realidad la forma que lo dice Marcelo, un poco el trabajo que hizo hace años sobre la deserción, que un poco lo que hace nuestra universidad es becarlos en tiempo, o sea, ser muy flexibles en cuanto a permitir que cursen y vuelvan a cursar y recursar y volver a dar los exámenes sin ningún tipo de restricción, y ofrecer horarios para los estudiantes que trabajan, realmente trabajan en un horario típico de oficina, digamos. Entonces, me llama mucho la atención eso, ¿no? Entonces, me pregunto si hay alguna política. La UDELAR la tiene casi que naturalizada porque como no hay becas, parte del supuesto de que los estudiantes en algún momento de la carrera van a empezar a trabajar. Si no es